Hola, somos estudiantes del programa de psicología de la Universidad de AN. Hoy vamos a conversar sobre algunos factores o sesgos cognitivos que se desvían del modelo neoclásico y cómo estos sesgos nos han llevado a cometer algunos errores. Vamos a recordar rápidamente cada uno de los sesgos y vamos a dar un ejemplo por cada uno. Gracias, David. Buenas noches. A continuación les voy a hablar sobre el primer grupo, en el cual se denomina preferencias e integra 7 sesgos, el cual el primero de ellos es la aversión a las pérdidas, que plantea que el ser humano siente mayor descontento por una pérdida que alegría por una ganancia de similar magnitud. Bueno, un ejemplo de este sesgo que me pasó era que cuando estaba en la secundaria, siempre a la salida de mi colegio habían dos personas como rifando pollitos de colores. Yo tenía una obsesión por tener uno de ellos y consistía en que uno debía tirar una moneda a un talerito y si le caían unos dibujitos de animales, se ganaba el pollito. Lo intenté muchas veces, ya hasta que un día pues se me dio, me gané el pollito, yo muy feliz y contenta, me lo traje para mi casa, le compré su cajita y a los 8 días se me murió. Me dio muy duro, fui donde el señor que hacía como este negocio con los pollitos, le dije que se me había muerto el mío. Y lo único que me dijo fue, bueno, yo no puedo hacer nada, te puedo dar otro pollito. Me dio otro pollito, sin embargo, pues no sentí la misma alegría y la misma emoción que sentí cuando me gané el primer pollito. Bueno, el segundo sesgo que encontramos es el cortoplacismo, que se entiende como la preferencia por los beneficios a corto plazo que los beneficios a largo plazo, aun cuando estos puedan ser mayores. Un ejemplo de esto, en mi caso, es que en este momento prefiero ser empleada porque de alguna manera tengo cierta seguridad y garantías, y aunque tengo un emprendimiento que me puede dar frutos a largo plazo, me da un poco de miedo asumir el riesgo. El tercer sesgo que encontramos es el efecto dotación, el cual plantea que las personas dan mayor valor a las cosas que poseen que su valor real. Bueno, en mi caso, para dar un ejemplo de esto, es que yo suelo subrayar los libros, suelo señalizarlos y pues eso les quita el valor comercial. Sin embargo, para mí, una vez con todas las anotaciones, con todas las señalizaciones, una vez hago esto, pues pierde realmente su valor comercial, pero para mí adquieren un valor intelectual mucho mayor al comercial. Gracias, David. El cuarto sesgo que encontramos es la inconsistencia temporal, que plantea que se puede presentar neutralidad a la hora de elegir beneficios que se encuentran temporalmente lejanos, mientras que cuando es un beneficio a largo o corto plazo, tendemos a elegir el de menor plazo. Bueno, por ejemplo, pienso que en mi caso, cuando por ejemplo quiero viajar y tengo que pensar en que ese viaje, por ejemplo, es en un año, no me importa tanto si el viaje es lejos o es cerca. Pero si, por ejemplo, se me presenta la oportunidad de hacer un viaje en un mes o un viaje en un año, pero el viaje dentro de un mes es un viaje cerquita, por ejemplo, de donde yo vivo, prefiero el viaje cerca, porque tal vez lo tengo más cerca en términos de tiempo. Vale. El quinto sesgo que encontramos son las normas sociales, que son las reglas socialmente construidas y aceptadas, aun cuando no estén escritas. Un ejemplo de esto es cuando tenemos reuniones con amigos, digamos que para nosotros no es tan importante las llegadas tarde, como que entre todos acordamos que eso no sería como de tan no, yo. El sexto sesgo que encontramos es la reciprocidad, que consiste en esperar una respuesta equivalente de los otros respecto a lo que hemos brindado. En mi caso, un ejemplo puede ser cuando estoy en una relación que me gusta ofrecer fidelidad y compromiso,
y recibir o es lo que espero recibir. Y por último, el sesgo de estatus, que nos invita a querer que las cosas permanezcan como las conocemos, a como lo estamos acostumbrados. Bueno, un ejemplo de esto que puedo recordar que me sucedió es una vez que tuve que irme de la casa por mucho tiempo con posibilidad de quedarme viviendo fuera, en ese lugar donde estaba comenzando a vivir. Pues, sin embargo, yo dejé muchas cosas en mi habitación y cuando volví pensé que todavía iban a estar ahí. Sin embargo, en mi casa tuvieron que reacondicionar esa habitación y trasladar las cosas que yo había dejado. Y para mí pues fue un poco difícil porque tenía cosas muy importantes y tenía en la mente que mantenían el mismo orden. Entonces fue como una sensación de que había perdido algo o que se había podido dañar. Listo, David, vas con el segundo grupo, el de las creencias. Listo, entonces en el segundo grupo tenemos la disponibilidad, la creencia de la disponibilidad, que es la capacidad que tenemos de suponer que algo va a acontecer si tenemos referentes similares cercanos. Por ejemplo, en mi caso, recuerdo que alguna vez, en 2 ocasiones envié a mi perrito a diferentes guarderías. Y en ambas guarderías tuve malas experiencias, me llegó lastimado y me llegó maltratado en ambas ocasiones, y desde ahí he tenido el pensamiento de que todas las guarderías para perros son malas. Bueno, el otro es el exceso de confianza, que se refiere a que a los seres humanos tendemos a sentirnos muy confiados para realizar determinadas tareas. Bueno, un ejemplo para esto es cuando yo estaba iniciando a aprender a cocinar. Recuerdo que le dije a mi abuelita que me ayudara y me enseñara a hacer mi comida favorita, que es la pasta, y de hecho a ella le queda muy rica. Ella me explicó, me escribió la receta en un papelito, incluso la grabé haciéndola, y cada vez que yo quería hacer la pasta sacaba los apuntes de mi abuela o le pedía que me guiara para hacerla, y así era, sacaba los apuntes, seguía el paso a paso y me quedaba tal cual, pues sentía la confianza y me quedaba hecho muy rica. Gracias, Laura. Otra creencia a la que nos podemos encontrar es el exceso de optimismo, que plantea que tendemos a subestimar la probabilidad de ocurrencia de eventos negativos y sobreestimar la posibilidad de ocurrencia de eventos positivos. Un ejemplo para mí de esto es, por ejemplo, cuando he iniciado un negocio que no he considerado como las situaciones adversas que se puedan presentar, y cuando se presentan, entonces ya empiezo a estresarme mucho. Gracias, Adriana. Pues un último ejemplo que tenemos de creencia es la heurística de representatividad, que se refiere a la tendencia de generalizar eventos o asociar eventos similares y caracterizarlos de determinadas maneras. Pues en mi caso, los dispositivos tecnológicos requieren de cierta experiencia y hay muchos que son muy similares, por lo que cuando tengo que solucionar algo en ellos, me valgo de esa experiencia y tiendo a generalizar para poder solucionar ese problema, pero a veces sucede que esa generalización juega una mala pasada cuando tengo que enfrentar una nueva situación. Entonces requiere más análisis y más tiempo. El tercer grupo se denomina procesamiento de la información e integra 5 aspectos. El primero es el encuadre, que se refiere a la tendencia a sacar conclusiones de acuerdo a la manera en que se presentan recursos de información. Por ejemplo, recuerdo mi primer empleo. Yo vendía apartamentos en una constructora en Bogotá,
Y resulta que, por ejemplo, nos dábamos cuenta que la gente percibía el proyecto o percibía los apartamentos de acuerdo a, por ejemplo, la hora a la que iban. O sea, es decir, se vendía más, por ejemplo, un día soleado en horas de la tarde que un día lluvioso, por ejemplo. Tal vez porque la gente percibía que el apartamento iba a ser más iluminado cuando percibía que había sol. Entonces, digamos que todos estos aspectos nos dimos cuenta que influían mucho en las opciones de compra, y pues tratamos de empezar a generar acciones específicas para mejorar los procesos de compra aprovechando como esos recursos ambientales. El segundo aspecto son los factores que incomodan, que son aquellos que nos impiden tomar decisiones que queremos tomar debido a que preferimos evitar pequeñas incomodidades. Bueno, un ejemplo para esto en mi vida cotidiana es que mi mami y mi tía por parte de mi papá no tienen como la mejor comunicación, no se llevan como tan bien. Y yo cuando estaba más pequeña estaba como muy apegada a mi tía. Entonces para mí era muy incómodo tenerle que pedir permiso a mi mamá para irla a visitar o para que ella me recogiera, porque sabía que se podían presentar inconvenientes entre mi mami y mi papi. El tercero es la teoría de procesamiento dual, que integra el automático, que es un pensamiento rápido que no requiere mayor procesamiento de la información, y el pensamiento reflexivo, que es más lento y que implica procesos complejos de pensamiento. Entonces, por ejemplo, en mi caso, si voy manejando, pues es algo que es automático, pero si estoy ejecutando un proceso de mi trabajo, pues requiero mantener un enfoque más concreto. El cuarto aspecto es la prominencia, que es nuestra tendencia a enfocarnos en la información predominante o ignorar lo que no es tan predominante. En mi caso, un ejemplo de esto es que al leer algunos textos, yo lo que hago es leer primero las partes que más llaman la atención, como los títulos o las imágenes o los gráficos, y tiendo a dejar pasar los párrafos grandes para después enfocarme en ellos. Y por último, el quinto, tenemos la sobrecarga cognitiva, que se da por el exceso de información, lo que hace difícil nuestra capacidad de procesarla. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en la actualidad me está pasando, y es que, digamos, yo trabajo en un centro de estudios y de investigación, y el nivel de información que estoy recibiendo para unos procesos de convocatorias y de medición de unos proyectos es tanta la información que a veces no sé a qué prestarle atención, entonces me bloqueo. Entonces me pasa, por ejemplo, que puedo durar sentado varias horas y mi nivel de producción es mínimo porque no logro concentración, porque no sé a qué prestarle realmente atención. Bueno, pues muchas gracias, y con este video hemos intentado apropiar estos factores y comprender cómo estos sesgos pues afectan nuestra toma de decisiones y nuestras conductas. Nuevamente muchas gracias.